el PowerPoint. Estamos en eso. Saludo a toda la gente que está en los diferentes espacios de nuestro país compartiendo este momento. Y buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hola. Ahí está queriendo. ¿Lo ven? Ahora F5. Bueno, ¿estamos todos? ¿Nos vemos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, Bueno, bueno, primero quiero agradecer muy cordialmente a la Oficina de la Mujer por tener esta oportunidad de compartir con ustedes de distintas provincias y localidades de Argentina estos hallazgos, este trabajo que he realizado durante muchos años y que tiene que ver con mi tesis de doctorado que terminé hace unos 4 años. Entonces, hoy vamos a trabajar, o el tema que propongo tiene que ver con cuidado, género y bienestar en Argentina. Y el subtítulo que le pusimos fue Entre lo público y lo privado. Gabriela ya dijo, yo soy oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, y aquí estamos, es un placer. Entonces, primero, algunas reflexiones originales. ¿Por qué el cuidado en este seminario que tiene que ver con los derechos de las mujeres en la Argentina contemporánea? Sabemos que en la última década y en los últimos 30 años, podríamos decir, hubo importantes avances en la agenda de la igualdad de género en el país. Por solo citar los más recientes, tenemos derechos en relación con la salud sexual y reproductiva, el tema de los nuevos derechos para personas del mismo sexo que pueden acceder al derecho al matrimonio, la identidad de género, la educación sexual integral, toda la ley de protección integral de víctimas de violencia contra las mujeres, la ley de trata. O sea, hay un corpus importante en la legislación y en el marco normativo que ha hecho o ha permitido enormes avances en esta materia. Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía persisten algunas brechas entre hombres y mujeres en algunos ámbitos específicos. Estas brechas pueden darse por vacíos legales, por leyes que todavía no se han sancionado, que todavía no están en el marco de ideas o de conceptos que tienen hoy por hoy los legisladores o el debate o la agenda política, pero también hay algunos que tienen que ver con prácticas sociales y con prácticas institucionales que reproducen las desigualdades, tanto entre hombres y mujeres, como también entre mujeres de distinta inscripción social o de distinta clase social. En esta oportunidad, entonces, voy a tomar, un poco en mi condición de socióloga, que Gabriela les decía, una mirada sobre estas prácticas sociales que de alguna manera impactan sobre las desigualdades y que alcanzan de forma creciente al sistema judicial. Quiero ir mostrando a lo largo de la presentación, ustedes lo van a identificar seguramente antes que yo, cómo algunas de estas desigualdades están empezando a presentarse también ante fueros judiciales. Para eso, para mirar estas prácticas sociales, propongo trabajar sobre la noción de cuidado. Voy a mirar desde el trabajo de cuidado, desde el concepto de cuidado, cómo se van reproduciendo estas desigualdades sociales en la Argentina contemporánea. ¿Por qué el cuidado, entonces? El cuidado es un elemento que es constitutivo del bienestar humano. De alguna manera no necesita justificación señalar que todos y todas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida. Por supuesto, estos cuidados son más intensos, o las necesidades que tenemos los seres humanos relacionados con el cuidado son más intensos en la primera infancia o en la vejez, pero eso no quiere decir que esas sean las únicas etapas de nuestra vida en las que necesitamos cuidados. También en la juventud, también en la vida adulta, cuando estamos enfermos, cuando necesitamos algún acompañamiento
de cualquier tipo que lo estemos pensando, hacemos parte del lazo social, parte de los sistemas que nos unen como personas, se basan también en una presunción de que somos y seremos cuidados por nuestros pares o por otras personas. Ahora, así como necesitamos cuidado, estos cuidados se distribuyen en la sociedad de manera muy diferente. Y el rol de los que cuidan es sobre todo muy desigual en la sociedad. Todos necesitamos cuidado, pero no todos ni todas cuidamos en la misma proporción y de la misma manera a las otras personas. Hay ahí una impronta de género muy particular, y seguramente todas ustedes ven una amplia participación de mujeres, por lo menos en el Chaco, que tengo acá la pantalla muy presente. Sabemos que las mujeres habitualmente cuidamos muchas más horas y con mucha más intensidad y responsabilidad que los varones en nuestra sociedad. Entonces, vamos a mirar el cuidado no solamente como una responsabilidad individual o como una parte de una lógica familiar, sino como parte de una organización social. Bueno, ahora tengo una suerte fabulosa porque además veo a la gente de las otras regiones, así que buenas tardes. Veo también que seguimos siendo muchas más mujeres. Compruebo la hipótesis. Para adentrarnos en esta mirada, y hacerlo desde una observación de las prácticas sociales, vamos a trabajar o vamos a compartir los hallazgos de una investigación cualitativa que realicé con un corpus de más de 30 entrevistas en profundidad en el conurbano bonaerense y en la capital, que fue parte de un proyecto que adelantamos con el IDES, el Instituto de Desarrollo Económico y Social, el UNFPA, donde yo trabajo, y UNICEF, que seguramente todos conocen. Este trabajo está publicado en un libro que ahí les dejé el link, y que si alguien quiere un ejemplar también se puede comunicar con nosotros. El libro se llama Las lógicas del cuidado infantil entre las familias, el Estado y el mercado, y lo editamos entre 3 autoras, una economista y 2 sociólogas, Valeria Esquivel, Elizabeth Chelín y quien está aquí, o sea yo, Eleonor. Bueno, vamos a dar algunos trazos del contexto argentino y algo del marco conceptual sobre el cual nos vamos a posicionar para mirar este tema del cuidado desde las prácticas sociales. En primer lugar, algo adelantaba, partimos de la idea de que son varias las instituciones que participan en la provisión del cuidado. Las familias son las instituciones más reconocidas o que más naturalmente nos surgen en la cabeza cuando pensamos en el cuidado, y sobre todo en el cuidado de los niños o en el cuidado de las personas mayores, y las familias desarrollan cotidianamente o dentro del seno de la familia tareas cotidianas de cuidado. Tareas que durante muchas décadas y casi diría siglos han permanecido invisibles, parecían dadas por obvio, no formaban parte de una agenda pública, sino que permanecían en la esfera más doméstica, como si se pudieran organizar y reproducir a sí mismas sin una cantidad de trabajo por parte de quienes lo llevaban adelante. De esa manera no siempre eran reconocidas socialmente, parecía que las actividades importantes, ustedes lo habrán visto en otras charlas o en otras videoconferencias, eran más las que se producían afuera del ámbito del hogar, en el ámbito público, político, económico, etcétera. Pero estas tareas, que fueron invisibles, y poco reconocidas, se realizaban en el ámbito doméstico, implicaban largas horas de personas dedicadas al cuidado y al trabajo doméstico. ¿De quién dentro de la familia o de quién dentro del hogar? Básicamente de las mujeres, reitero, ¿no? Y hay ahora una cantidad de datos que ya nos van poniendo estas afirmaciones en blanco sobre negro y nos permiten cuantificar la carga de trabajo y de tiempo dedicado por las mujeres al cuidado, por ejemplo, de nuestros hijos, como por ejemplo la encuesta de uso del tiempo que ven la sigla ahí en el PowerPoint. Entonces, las familias tienen mucho que ver, es una de las instituciones principales
que participa en la provisión del cuidado. Pero las familias no están solas en esta tarea. Hay otras instituciones que participan también fuertemente en la provisión de cuidado. Podemos pensar en el mercado, en los mercados. Cuando muchas veces la familia necesita trasladar parte del cuidado, o las mamás, para ponerlo ya en un sujeto concreto, necesitan trasladar parte del cuidado de los miembros de su hogar a otras esferas para poder, por ejemplo, insertarse en el ámbito del trabajo, muchas veces recurren a privatizar el cuidado. Vamos a profundizar sobre esto. También la comunidad, allí donde no se dispone de los recursos necesarios para mercantilizar o privatizar el cuidado, muchas veces existen otras redes comunitarias, sociales, que permiten trasladar estos cuidados hacia otras instituciones, organizaciones sociales, jardines comunitarios, etc. Y finalmente el Estado, como una de las instituciones centrales en la regulación del cuidado, y pensamos que el Estado ocupa un rol central en relación con el cuidado, porque no solo actúa como proveedor de servicios o sistemas de cuidado, sino que también como regulador de cómo los otros pilares o instituciones que acabo de mencionar, las familias, el mercado y la comunidad, van a estar interviniendo en la cantidad y la calidad del cuidado que van pudiendo ofrecer a los miembros de sus hogares. Entonces, en los países europeos, terminando un poquito con este primer pantallazo teórico, ha habido o existe literatura muy importante y muy rica que trabaja sobre esta idea de que existen 4 pilares en relación con el cuidado, y a eso lo denomina una autora inglesa, Diane Sainsbury, como un régimen de bienestar. Un régimen de cuidado, que viene de la noción precisamente de otro politólogo de los Países Bajos, que habla de un régimen de bienestar. Lo que dice Diane Sainsbury es, así como existen regímenes de bienestar en función de cuánta carga de cuidado, de bienestar le toca a las familias, al Estado, al mercado o a las comunidades, hay también una traslación de ese tipo de régimen a un régimen de cuidado. Vale decir que cuanto más intervenga el Estado en la provisión de servicios, menos carga pueden tener el mercado y la comunidad, y también libera la carga de las familias. Así como, de la misma manera, cuando el Estado se retira, queda más orientada esa provisión a lo que puedan establecer o compartir el mercado, las comunidades y muy fuertemente las familias. Otra autora, Yara Razavi, habla de estos 4 pilares como si conformaran un pequeño diamante de cuidado. Piensen en los 4 vértices de un diamante. Ahora bien, el contexto argentino nos permite observar unas dimensiones bastante diferentes que las de los países europeos. Eso es una verdad de perogrullo, diría, pero también por eso nos obliga a repensar algunos de estos conceptos. Y para hacerlo, voy a compartir ahora poquitos datos de contexto y después voy a compartir estos hallazgos de la investigación porque, bueno, como socióloga soy una convencida que la teoría se hace también a partir de datos y de investigar realmente qué pasa en la sociedad y en las relaciones sociales. Por un lado, tenemos unos cambios estructurales muy importantes que han atravesado nuestro país en las últimas al menos 4 décadas. En relación con pobreza y desigualdad social, sabemos que hasta los años 70 Argentina era un país relativamente más igualitario en el contexto de América Latina, y que a partir de las políticas que se empezaron a implementar con la dictadura militar y se fueron profundizando en los 90, aumentó exponencialmente los niveles de pobreza y sobre todo la desigualdad social. La sociedad argentina se ha vuelto mucho más desigual a partir de todo este proceso económico y político que lo que solía ser en los años 70.
Es claro que en los últimos 10 años estos indicadores han mejorado sustantivamente, hay menos pobreza en el país y también se redujo la desigualdad social. Sin embargo, en Argentina todavía nuestro mapa cotidiano, nuestro paisaje socioeconómico sigue teniendo niveles de pobreza bastante más importantes de lo que sucedía en el país antes de los 70, donde había solo un 4% de la población bajo la línea de pobreza, y niveles de desigualdad social también más importantes. Por otro lado, dentro de ese contexto largo que estoy resumiendo en pocos minutos, de incremento de la pobreza y de la desigualdad social en el país, han coexistido con este proceso un importante incremento de participación de las mujeres en los mercados de trabajo. Las mujeres salimos mucho más a trabajar que lo hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Ahora, todo esto fue un proceso que sucedió en mayores condiciones de informalidad. O sea, hay más mujeres ocupadas sin todos los derechos cubiertos o protegidos que mujeres, que hombres en esta condición. Y esto también fue horadando o ampliando algunas brechas entre las mujeres. Todo esto también, dentro del mismo contexto, se han transformado fuertemente las estructuras y las dinámicas familiares. Hay más mujeres y hombres separados, familias que están reensambladas, mujeres a cargo de sus hijos que viven con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo de el varón proveedor de ingresos y la mamá, la mujer ama de casa, madre cuidadora de tiempo completo, se ha erosionado fuertemente en estas últimas 4 décadas en un contexto también de una complejidad muchísimo mayor en términos sociales, económicos y culturales. Todo esto trajo a la sociedad argentina y a las instituciones unos enormes cambios en las necesidades de cuidado que tenemos los seres humanos y que tienen nuestras familias, y también hay cambios importantes en las demandas de cuidado que la sociedad hace hacia otras instituciones. De esta manera, la idea que yo trabajo es que no podemos, en el caso de Argentina, hablar de un régimen de cuidado X, como mencionábamos de las autoras europeas, ni de un diamante de cuidado como si fuera una categoría monolítica e inmutable, sino que encontramos en el país, en Argentina, distintas lógicas de cuidado según la clase social a la que pertenezcamos. Y por eso yo más bien hablo de la organización social del cuidado. Y ahí cito mi trabajo de tesis y unos artículos publicados posteriormente. Para compartir, más entrando a las preguntas de hoy, ¿cómo podemos pensar desde las prácticas sociales hasta qué punto se puede desfamiliarizar parte del cuidado infantil en el actual contexto? Partíamos de una idea donde las cuidadoras eran más las mamás, los que percibían ingresos eran más los papás. Han habido todos estos cambios recién mencionados, y ahora las familias, las mujeres, las mamás necesitamos trasladar buena parte del cuidado infantil hacia otras esferas, hacia otras instituciones, porque no todo se puede dar en el ámbito de las familias. Para eso, una pregunta subsidiaria es en qué medida las políticas están pudiendo responder a las nuevas demandas de cuidado que va teniendo la sociedad y que se van apareciendo en el ámbito de la demanda pública. ¿Me siguen bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Cambio de... Si quieren levanten la mano a ver si me siguen bien o si quieren hacer alguna... No, de a poco, una mano para cada cosa. A ver, de San Martín me dicen que no preguntas o que vamos bien. Que no preguntas, que te seguimos muy bien.
Ah, bueno, gracias. No, yo porque me veo como que no me ven nunca, pienso por ahí me necesitan ver un rato. Bueno, si necesitan verme me hacen alguna seña tipo barco, tierra a la vista o algo, ¿vale? Nosotros las vemos muy bien, ¿está? Bueno, entonces vamos a lo sociológico. Ya estamos ahí, ¿no? Lo que voy a compartir hoy con ustedes no es tanto lo de las políticas, que fue un trabajo que analicé más para mi tesis, sino lo que decía de las prácticas sociales, que está más en el libro que les mencioné antes, y que tiene que ver con las perspectivas de las mujeres madres de sectores medios y populares, en estos dos barrios que les decía, La Boca y Barrufaldi, sobre cómo organizan el cuidado, cuáles son sus estrategias de cuidado y a partir de eso una reflexión sobre las políticas públicas. Entonces, algunas de las preguntas. ¿Cuáles son las estrategias que desarrollan las madres respecto al cuidado de sus hijos? Menores de 5 años me voy a referir. ¿Qué arreglos de trabajo y de cuidado realizan las familias? Siempre pensando que partimos de una idea, imagínense el modelo, digamos, de bienestar familiar como el hombre proveedor y la mujer ama de casa. Cuando ese modelo se rompe, ¿qué tipo de arreglos se realizan las familias en relación con el trabajo y el cuidado? ¿Quién trabaja? ¿Quién cuida? ¿Cómo se distribuyen esas dos responsabilidades en los adultos? ¿Cuánto del cuidado infantil se desplaza de la familia, volvemos a decir, hacia el ámbito público? ¿Y quién elige entre una y otra situación? ¿Quién elige cuidar o quién elige desplazar? ¿Y por qué eligen estas? ¿Por qué elige cada familia una cosa X? En la investigación lo que identificamos son 4 situaciones que podemos decir típicas, por no decir una tipología con 4 casos, tipos de casos. Por un lado, las madres como cuidadoras de tiempo completo. Aquel esquema que mencionaba antes y que en los barrios que visité para hacer estas entrevistas todavía sigue formando parte de las lógicas o de los arreglos de un grupo bastante importante de mujeres, sobre todo entre los sectores populares. Después vamos a profundizar en cada una de estas. La segunda situación típica tiene que ver con el cuidado a cargo de otros familiares o no familiares, sea que convivan con los chicos que van a cuidar o no, que los dejan a cargo de otros parientes. La tercera es los chicos accediendo a ciertos servicios públicos, sean jardines de infantes, sean jardines comunitarios o sean centros asistenciales o de desarrollo infantil, o sea, el cuidado en el ámbito público ya en una institución gratuita. Y la cuarta estrategia tiene que ver con la mercantilización, lo que hablábamos de desplazar hacia el mercado, a través de la concurrencia de los niños o niñas a jardines privados o a guarderías privadas o al empleo de servicio doméstico en el mismo hogar para que atiendan a los chicos. Entonces tenemos estas 4 situaciones. Les adelanto, o les aclaro antes de comentar sobre cada una, que son situaciones que son bastante dinámicas y flexibles. Pueden variar con la edad de los chicos, pueden variar si la mamá consiguió trabajo o si perdió el trabajo, pueden variar si consiguen un familiar que se ocupe o no. Digamos, son 4 tipos que se pueden presentar en estado químicamente puro, pero no permanecer en el tiempo necesariamente, ¿ok? Así que se van entrelazando en función de ¿qué? De las posibilidades del contexto, de si las mujeres trabajan o no afuera del hogar, de la clase social, del tipo de hogar y también de la edad de los hijos, como decía antes. Entonces, el contexto social, económico en el cual viven estas mujeres, estas familias, estos niños y niñas, influye fuertemente tanto en las estrategias de cómo se organiza el cuidado de los niños y las niñas, como incluso en las representaciones, en las ideas, imágenes que tienen estas mujeres que entrevisté acerca de a quién le compete el cuidado infantil. Adelanto para que quede un poquito más claro, un poquito más concreto, aunque después vamos a profundizar sobre eso. En aquellos lugares o barrios donde hay menos posibilidades de trasladar el cuidado hacia instituciones fuera de las familias, las mujeres
suelen percibir que es su responsabilidad única el cuidado y no imaginan, por ejemplo, que pueden trasladar este cuidado hacia otras instituciones. Entonces el contexto influye, como decía, en cómo imaginan, qué ideas pueden estar manejando o están en su posibilidad, en su marco de posibilidades. Influye también qué sucede afuera de la casa y afuera de la vida de las mujeres, o como parte de la vida de esas mujeres, perdón. Bueno, vamos a ir tipo por tipo para que podamos ubicarnos más en las vidas de las mujeres. Pensemos en las madres de tiempo completo de hoy, que no son las mismas que las de hace 50 años. Muchas veces estas madres de tiempo completo hoy deciden quedarse cuidando a los chicos, pero antes de tener los chicos trabajaron o tuvieron un trabajo y después lo dejaron para cuidar a los chicos, etc. Ahora, cuando yo las entrevisté, todas ellas estaban en ese momento siendo madres de tiempo completo, o sea, ocupándose de los chicos sin trabajar ellas mismas. ¿Por qué tomaban estas decisiones de quedarse? O sea, ya era una decisión y no solamente un destino femenino. La elección se basaba, o yo encontré, en 3 lógicas subyacentes a esta decisión. Por un lado, los valores, las imágenes de género. A las mujeres nos corresponde cuidar. Por ejemplo, Rosa, que tiene 23 años y una hija de 2 años, o sea, una chica súper joven, decía, mi marido no quiere que trabaje, quiere que me dedique a la nena. Aparte gana bien, gana 1.800 pesos. Esto fue hace 3 años. Se nos fue la imagen. Se nos fue el PowerPoint. Pero bueno, yo les cuento. El marido, mientras vuelve el PowerPoint, ahí volvió. Genial. El marido argumentaba que con ese ingreso de 1.800 pesos hace unos 3 años o 4, alcanzaba para vivir suficientemente bien y no quiere saber nada con que trabaje. Rosa lo acepta, esa mandato del marido, ella simplemente lo acepta. ¿Por qué? Le parece bien, dice Rosa, por la nena, y porque también ve como muchos chicos sufren al no tener la madre. O sea, que la madre esté afuera de la casa ya es como no tener la madre en este hogar que toma esta decisión. No es la única racionalidad, vamos a ir por partes, pero es una que apareció en varias personas. Tomo la de Rosa porque es muy diciente, pero en el libro van a poder encontrar otras citas similares. Esa es una de las visiones por las cuales algunas mujeres todavía se quedan cuidando a los chicos. Pero hay otra perspectiva que tiene que ver ya no con una racionalidad de tipo moral, ¿no? Es mejor para los chicos que las mujeres nos quedemos con ellos, sino con una racionalidad económica. Hay una idea de que para poder trabajar, por ejemplo, y dejar al cuidado de alguna persona o de alguna institución a los chicos, hay que pagar. Entonces, Clarisa, por ejemplo, la misma edad de Rosa, súper joven, nos decía, no tengo tanta necesidad de ir a trabajar y que los nenes pasen tantas horas sin estar conmigo. Me quedo yo en vez de pagar una niñera. Hay como un trade-off, decimos a veces, como un cálculo racional que es por lo que yo podría ganar, una mujer pobre en este caso, no me conviene salir a trabajar, sino que uso esa plata, o sea, prescindo de esa plata, pero me quedo cuidando a los chicos, porque ya se da por hecho que el cuidado tiene que ser pago, que no se va a acceder a un servicio público y gratuito. El tercero de los casos seguramente les resuena bastante por lo que ha sucedido en los últimos 6 meses en Argentina con los medios y con las informaciones que fueron explotando de distintas partes del país, que tiene que ver con el temor. Las mujeres han expresado en los 2 barrios temor por dejar a los chicos en un jardín, por ejemplo, y que alguien abuse de ellos. El caso de Mariana, que tiene 21 años, hijos bastante grandes. Mariana, como podrán ver, fue mamá adolescente. Dice, me da miedo que le pueda pasar algo, porque qué sé yo, es una nena de 3 años, no puede estar con cualquiera, la dejas con un padre del jardín y ¿qué sabes cómo es el padre? Mencionaron el caso, por ejemplo, Mariana, el de los padres o curas,
pero también se mencionó de las maestras y tal. Y hemos visto en los últimos meses Tribilín, Atos y otros casos donde se han cobrado visibilidad algunas denuncias que hacen los padres por malos tratos en el jardín. Y ahí tenemos una píldora que se puede empezar a pensar desde el ámbito de la justicia, en el caso de ustedes que son profesionales de ese ámbito. Ahora, para ser madre de tiempo completo, sea que se elija por una cuestión de valores, de cómo se representan la cuestión de género, sea por una racionalidad económica o sea por temor, hay un sustrato común a todas estas mujeres, que es que ninguna trabaja fuera del hogar. Y para poder estar sin trabajar es que están unidas a un miembro que sí es proveedor. O sea, o están en unión o en pareja o en matrimonio con un hombre de quien sí dependen los ingresos del hogar, o algún caso también bastante peculiar que encontramos en el barrio de La Boca, donde eran dos mujeres que son hermanas, una trabajaba y la otra cuidaba a los hijos de ambas. Entonces se van haciendo arreglos familiares que permitan sostener este modelo de un miembro que trabaja, otra persona que cuida, porque las dos cosas en el mismo, o sea, que alguien se quede cuidando sin que nadie trabaje en hogares de sectores populares y medios es absolutamente imposible. O sea, no había ninguna rentista por ahí, como verán, ¿no? Estamos en dos barrios con bastantes niveles de pobreza bastante altas. Y otro tema que también subyace a todas estas lógicas es que hay en las mujeres que se quedan un ideal maternalista, digamos, bastante impregnado. O sea, hay una idea expandida de que la madre es la mejor cuidadora posible, que la madre va a ser mejor que las personas que están en los jardines de infantes, que va a ser mejor que la abuela, que va a ser mejor que el marido, etcétera. Entonces, eso hace que en los años más tempranos de la vida de los chicos, si tienen un proveedor al lado, decidan quedarse cuidando. Entonces, son una mirada también un poquito tradicional, digamos, pensando que si trabajan los chicos van a sufrir indefectiblemente, ¿no? Ese, decíamos, es un modelo de los de cuidado. Hay otro que es el cuidado a cargo de otros familiares, ¿no? Yo lo dejo con la abuela y me voy a trabajar, lo dejo con mi hermana y me voy a trabajar, etcétera. Ahora, en general se trata de trabajadores que trabajan fuera del hogar, sea que están separados o separadas o están en unión con alguien, ¿no? O sea, están en unión conyugal o vincular de algún tipo. El esquema clásico de esta ayuda tiene que ver con una ayuda de tipo solidaria, que presupone siempre algún miembro inactivo, que no esté trabajando. Y este esquema de una ayuda de reciprocidad, de apoyo en la familia y tal, lo encontramos sobre todo en las familias que son un poco menos pobres o que son de clase media, en los barrios al que visitamos. Por ejemplo, Paola, que tiene 30 años y un hijo de 2 años y 9 meses y está separada, vive con sus papás. Y nos cuenta que vive con sus papás y que se tuvieron que organizar entre los tres, o sea, la mamá, el papá y ella, Paola. Quien más lo cuida es mi papá, dice, que tiene 74 años, pero mi mamá trabaja más, mi papá ya es jubilado, o sea, como la mamá trabaja, se lo deja al papá. Siempre hay este trade-off entre el cuidado y el trabajo, ¿no? Algo mucho más crudo, si podemos pensar, un hombre que está viviendo con sus 3 hijitos muy pequeños, 6, 4 y 3 años, la mujer lo dejó, dicen las vecinas, que porque él le pegaba mucho en el barrio de La Boca, y este señor, ¿con quién deja a los dos? A cargo de la nena de 6 años. O sea, hay una idea de los otros familiares y una responsabilidad. A veces se lo deja una vecina, pero acá quise mostrar también esta idea de dejárselo con su nena de 6 años. Ahora bien, lo que encontramos es algo
bastante novedoso y que hace parte de nuevas lógicas en las relaciones sociales en los sectores populares, que es que este cuidado de un vecino, de una pariente, etcétera, en los sectores populares se está dando en general a cambio de una contraprestación. El caso de Carla, con hijos de 8 y 10 años y que está separada, nos contaba que se lo dejaba a la hermana y que a la hermana ella le daba 150 pesos porque era de lunes a viernes, eran muchas horas, mucho compromiso, eran muy chiquitos los niños. Le daba una parte de lo que supone que era lo que le correspondía, ¿no? Dice, no era tampoco lo que corresponde, pero era una ayuda para que me ayude. O sea, ella ayudaba a la hermana con dinero para que la hermana ayude a ella con el cuidado. En realidad, nos dice Carla, nadie te quiere cuidar a los chicos gratis, ni siquiera tus propios familiares. Y entonces siempre hay una contraprestación, así sea mínima. El caso que nos cuenta Carla de sus chicos, que cuando la entrevistamos tenían 8 y 10 años, es de la época donde el plan Jefes y Jefes daba una asignación de 150 pesos, ¿se acuerdan? Entonces, ese era el valor de cambio que se usaba también en los sectores populares para intercambiar por el cuidado de los chicos. Entonces, es bien notable como las propias entrevistadas la llaman contraprestación. Y el caso de Omar, que citamos más arriba, que dejaba con la nena de 6 años, era porque cuando se lo dejaba con una vecina le tenía que pagar, entonces se le hacía difícil. Entonces, hay una nueva lógica de intercambio en los sectores populares que es bien diferente de lo que sucedía en la década de los 80, con una idea de reciprocidad, que si te hago un favor, no necesito que me lo pagues hoy, sino que sé que puedo contar con vos si en 10 días o en un año necesito un favor de tu parte, ¿no? Ahora ya es todo una transacción que incluye un valor económico. Entonces, decimos que hoy por hoy este cuidado a cargo de otros familiares en los sectores populares ha cambiado bastante los términos de la ayuda y la reciprocidad. En la clase media sigue siendo diferente. Y la lógica de las políticas sociales, donde siempre hay algún tipo de valor de cambio económico, ha ido impregnando la vida cotidiana de los sectores populares. Entonces acá tenemos un pantallazo de lo que sería el segundo tipo de organización del cuidado desde las perspectivas de las mujeres madres. El tercer tipo, recordemos, tiene que ver con el acceso a servicios públicos y gratuitos. O sea, que los niños y niñas no se queden en la casa, no los cuide la vecina o tal, sino que puedan acceder a algún jardín, alguna guardería, algún centro de desarrollo social infantil, etcétera. Ahí tenemos una nueva también perspectiva, que es mirar a los centros educativos y a los jardines de infantes como instituciones que cuidan. Algo que las maestras nos rechazan bastante, ¿no? Ellas se la pasan diciendo, nosotros enseñamos, nosotros no cuidamos, eso es para los asistentes, etcétera. Pero desde la demanda, desde las personas que están accediendo, buscando ese cupo, realmente es una posibilidad que les permite, por ejemplo, salir a trabajar. Y así está siendo visto por las mujeres que entrevistamos. Sobre todo en el barrio de La Boca, donde hay muchos más jardines que en el otro barrio que visitamos. Entonces, en estos lo que vemos es una alta valoración de los servicios educativos como forma de desfamiliarizar el cuidado infantil. Nos cuenta la misma Carla. Para trabajar tranquila, lo mejor es llevarlo a jornada completa. Te podés desenvolver mejor y los chicos también. En lugar de estar toda la tarde en la casa, están en el colegio. Acá hay una valoración muy importante de que los chicos se queden con docentes, o sea, en estos padres no existe tanto ese temor que vimos antes, o por lo menos no para limitarlos a poder compartir ese cuidado con otras personas y otras instituciones, sino que realmente valoran la idea de que las docentes están capacitadas, que los chicos aprenden, etcétera. Son bastantes los padres y madres que nos hablaron de eso, entre ellos también el citado Omar, el señor que está con sus 3 chiquitos en La Boca, deambulando buscando vacantes. Ahora, ¿qué pasa?
¿Se acuerdan que decíamos al principio que el contexto también incide no solo en las estrategias y en las prácticas, sino en cómo se mira la posibilidad de desfamiliarizar el cuidado y a quién compete el cuidado infantil? Bueno, resulta que en los jardines, en el barrio de Barrufaldi, donde no hay jardines de doble jornada, por un lado, las trabajadoras, cuando trabajan fuera del hogar, lo hacen a medio tiempo, y si no, trabajan en sus casas. En algunos casos van logrando hacer coincidir sus horarios con los del jardín. Lo dejan en el jardín a la mañana, trabajan pocas horitas en una casa que no les lleve demasiado tiempo de viaje, lo vuelven a retirar, lo llevan a su casa otra vez con ellas. En otros se les va dificultando mucho la llevada y búsqueda de los niños, que recordemos, el jardín de medio jornada son 3 horitas, ¿no? Lo dejas a las 8:30, lo buscas a las 12, 3 horas y media, 4 horas. Entonces se va dificultando la adaptación que se pide en el jardín, etcétera. O sea, hay ahí otras tensiones que en la Boca están como más buscando el jardín de doble turno, que tampoco les es tan fácil, ya lo veremos. Hay otras posibilidades que son los jardines comunitarios y los CEDIS, los Centros de Desarrollo Infantil, que también están regulados regulados más que garantizados por ahora por la ley, y a veces tienen un poco mayor accesibilidad, pero también tienen bastantes, bueno, ahora veremos, ¿no? Vacantes no cubiertas, y hay algunas brechas en ciclos de edad, porque por ejemplo, a veces en un jardín comunitario o en un centro de desarrollo infantil, un chico o una chica puede estar hasta los 3 años, pero después tiene que conseguir un lugar donde estar hasta terminar su jardín de infantes, y a veces ahí no cierran tanto las estrategias y por eso se van haciendo también bastante móviles. Ahora, la paradoja acá es que en el barrio más pobre de los que visitamos, pero también cuando hice la tesis doctoral, al revisar las vacantes y los cupos, la cobertura de los jardines en todo el país, veíamos que en las provincias donde hay mayores niveles de pobreza casi siempre hay menos jardines, no más jardines. Y que entonces también eso dificulta bastante más a las mujeres, a las mamás de chicos pequeños, a salir a trabajar, y de alguna manera se da esta lógica un poquito inquietante donde el maternalismo y la precariedad social y económica se van reforzando mutuamente. Cuanto más se quedan las mamás cuidando, si son pobres, menos posibilidades tienen de salir de la condición de pobreza. Y ahora hay un límite principal en esta estrategia que tiene que ver con la escasez de la oferta de servicios. Nosotros estamos revisando desde la demanda de servicios, desde qué quieren o qué buscan las mujeres, pero también hay un límite muy importante que tiene que ver con la oferta. ¿Qué ofrece? ¿Qué servicios públicos se ofrecen? Y ahí podemos ir retomando la idea o pensando, ¿no? Lo dejo porque no voy a volver sobre esto ya mismo, pero quiero sí recordarles la idea de las diferentes instituciones o pilares, ¿no es cierto? O sea, que las distintas instituciones se van acomodando en función de lo que otras dan, ¿no? O sea, hay como toda una dinámica entre ellas. Hay más Estado, hay menos familia o menos mercado. Hay menos Estado, hay más familia, hay más mercado. Entonces, no me pasan estas que son muy lindas. No sé. Este lo acabo de pasar, ¿no? No, perdón, volvamos. Pensé que, bueno, voy a ver, ya todavía no sé. Ojalá pase después que esta porque quería compartir algo con ustedes. En todo caso, lo que está claro es que esto que decíamos, hay un importante límite en la oferta de los servicios. No siempre existen servicios para chicos de 45 días a 5 años, que es lo que por ley podrían ya ser los jardines maternales y de infantes, ¿no es cierto? Desde la Ley Nacional de Educación del 2006 se regulan el nivel inicial como atendiendo a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 5 años. Pero esta regulación es solo obligatoria para los chicos de 5 años. ¿Sí? En las provincias de ustedes creo que es igual, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde ya se dijo que tiene que ser obligatoria la sala de 4 también.
pero en general en todo el país es solo obligatoria la de 5. ¿Coinciden? Esas son las leyes como tenemos hoy por hoy. Ahora, los límites de la oferta, así como se valora mucho la idea de que el cuidado puede desarrollarse en un jardín de infantes, también estos límites están muy presentes en las narrativas de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, en el mismo barrio de La Boca nos decían, Adriana, que es una contadora que tiene 36 años, decía, el único jardín que existe doble turno de jornada completa desde los 45 días, les aclaro, es el de la calle, y no cito la calle para que las maestras no se ofendan, pero los únicos que entran son los acomodados, dice Adriana. Hice la cola, intenté, pero ni siquiera te lo anotan en lista de espera. Otra mamá dice, todo el mundo te comenta que la escuela infantil, que es la misma a la que refiere Adriana, porque es la única, así con estas características del barrio, tiene 500 personas en lista de espera. Entrevistamos también a los profesores y directivos, eso lo tenemos en otro trabajo y no queríamos mezclarles mucha información, pero si les interesa después podemos conversar sobre eso y la perspectiva desde la oferta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no pueden poner a los chicos o que los chicos no acceden a estos servicios públicos, pasa que cuando no tienen el dinero para pagarlo y no acceden, esto constituye para estas mujeres un límite muy fuerte para ingresar al mercado de trabajo. Y Silvana, otra de nuestras entrevistadas, nos lo decía muy claramente, no traje hoy la cita, pero está en el libro, que sin trabajo no hay vacante, y sin vacante no hay trabajo. Entonces ahí se hace como un círculo vicioso que las deja desprotegidas a la hora de lograr un buen arreglo de trabajo y cuidado. Entonces se van generando múltiples estrategias para conseguir cupo en los jardines de infantes, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora. De lo que yo analicé, ¿no? Por supuesto, me encantaría después ir a las provincias y poder profundizar en esta investigación y en esta información. Uno es lo que ellas mismas llaman anotar las panzas. Quedan embarazadas y salen corriendo al jardín de infantes a anotarlo o al centro de desarrollo infantil. A veces lo logran, no siempre, porque a veces dicen, no, embarazada no puedes venir, etcétera, etcétera. Pero es una de las estrategias que algunas personas están utilizando. La otra, y acá les toca más a ustedes que a mí, es pedir una nota en el juzgado. Por ejemplo, una de nuestras entrevistadas, Carla, que tenía los 2 chicos, la cuidaba la hermana, hacía todas estas vueltas que, bueno, algo les conté de Carla, fue víctima ella de violencia doméstica. Entonces le pidió a la jueza que le hiciera una carta, porque ella no podía trabajar si no tenía los chicos cuidados, y no tenía cómo pagar, se había quedado sola, estaba haciendo una denuncia por violencia doméstica. Entonces la jueza tuvo la buena disposición de hacer una carta para que Carla pudiera presentar en el jardín de infantes, y a partir de eso el nene entró a la sala jornada completa, y después de eso ya el segundo entra por default, porque cuando hay un hermanito adentro el segundo ya entra, con lo cual esa fue una estrategia que utilizó Carla y que la jueza en este caso tuvo la sensibilidad de género, podríamos decir, para darse cuenta que el tema del cupo o el no cupo no era solamente una cuestión de un derecho de esos niños, que ya sería bastante importante, pero que además sumaba el derecho de estos chicos con el derecho de Carla, de las mujeres, como cuidadoras y como trabajadoras. Entonces ahí hay una perspectiva que también me parece interesante resaltar como una de las estrategias que está llegando a los fueros judiciales. Y otra de las estrategias que también las toca a ustedes más de cerca ha sido la exigencia de vacantes en los fueros judiciales. Ha habido demandas, por ejemplo, de ASIJ, una asociación civil por los derechos sociales y por la igualdad y la justicia, algo así se llama, que hizo una demanda directamente al gobierno de la ciudad, un recurso de amparo por cupos en los jardines para niños menores de 3 años, alegando que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se señala que iban a universalizar
el acceso de los chicos menores de 5 años a los jardines maternales y de infantes. Esta fue una estrategia muy exitosa que permitió, por ejemplo, que la justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenara al gobierno de la ciudad hacer caso a este recurso, ¿no? Pero todos los años toca uno y otro porque permanentemente suceden esas cuestiones. Y bueno, lamentablemente acabo de comprobar que la filmina que pensé que no había pasado, efectivamente no había pasado. Ojalá después les pueda mandar el PowerPoint por mail. Pero ahí mostraba, y ustedes lo van a poder identificar con mucha claridad cuando abran el diario el próximo mes de marzo, que todos los años van saliendo notas en los diarios de esta idea de que faltan las vacantes para los jardines y tal. Y un poco la propuesta, entonces, desde esta perspectiva del cuidado y desde un enfoque de género, es mirar esta demanda de vacantes que sale en los diarios. Para hacerlo bien plural, tengo una tapa ahí de Página 12, una de La Nación, una de Clarín, o sea, de todos. Tiene que ver entonces con unas nuevas dinámicas de género también, y no solamente con una cuestión de la oferta pública, donde ahí se van juntando estas dos dimensiones, ¿no? El contexto y las dinámicas de género y las prácticas sociales. Entonces, ya revisamos las madres como cuidadoras de tiempo completo, revisamos esta otra estrategia que es el cuidado a cargo de otros familiares y no familiares, miramos el tema del acceso a los servicios públicos, y la cuarta de las estrategias que yo les contaba dentro de esta tipología, la caractericé como la mercantilización del cuidado. Entonces acá ya sí es el mercado actuando al 100%, ya no se desplaza directamente hacia el mercado, se privatiza el cuidado para poder salir a trabajar. Entonces, ¿qué vemos? En el contexto de las entrevistas que realicé, que se trata sobre todo de sectores medios y populares, cuando se da una opción por un jardín privado, incluso aquellos que son muy baratos, que suelen ser los confesionales en los barrios, supone algún tipo de transacción económica. Por ejemplo, encontramos una mujer que está en el libro, no en el PowerPoint, que ella llevaba a los chicos a un comedor comunitario a almorzar para poder pagar la cuota de 200 pesos del jardín de infantes, porque las dos cosas no podía. Entonces decía, bueno, igual acá le dan de todo, les dan variado las comidas, y prefiero tenerlas en el jardín. Otra entrevistada, Adriana, la contadora que les contaba antes, que no encontró cupo en el jardín público y finalmente los mandó a los chicos a un jardín privado, también hace una transacción económica, un trade-off, y dice, si te pones a evaluar, para pagar la misma guita y están todo el día encerrados, prefiero tenerlos en un lugar así, o sea, en un jardín privado. Me siento más segura que tener una persona. Y hago todo yo. Soy re gauchita, dice Adriana. Entonces, ella sola estaba evaluando si contrataba una empleada o si los mandaba a un jardín privado. Para ella era impensable no trabajar, ¿no? Como para tantas mujeres profesionales que somos hoy en día. Pero ella decidía limpiar ella la casa, organizar la comida, las compras, etcétera, y pagar esa plata en un jardín. Ahora, muchos de estos familias que, como les decía, tienen algunas restricciones económicas, dejan de asistir cuando aumentan las cuotas. Los chicos los sacan del colegio porque la cuota pasó de 250 a 380 o a 420 cuando hice las entrevistas. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires vale mínimo 1.000 pesos un jardín privado. Mínimo, acá las compañeras de la corte se ríen, que mucho más dicen. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Con este sistema de mercantilización, finalmente, el servicio doméstico cumple un rol fundamental para aquellos que pueden pagarlo, ¿no es cierto? Tenemos poca oferta pública, tenemos algunas mujeres que de todas maneras no renuncian a poder trabajar o que sus arreglos de trabajo cuidado no se lo permiten porque son jefas de hogar o porque lo deciden o por lo que fuera, y aquellas que pueden pagarlo terminan también contratando servicio doméstico. ¿Se acuerdan que al principio les decía que estas estrategias no son estáticas, sino que se van
articulando, pasando de una a la otra, etcétera. Vemos también que en algunos casos se combinan las dos, varias de estas, ¿no? Lo dejo con la mamá, lo llevo al jardín, a la noche me lo cuida una persona, etcétera, ¿no es cierto? Son 4, por eso decíamos, tipos básicos o tipologías básicas, pero también hay una combinación. Ahora, lo que fuimos viendo es cómo se van combinando también y cómo influye el contexto, la clase social, el tipo de hogar, etcétera, y las representaciones de las personas en tomar una u otra decisión. Son, en general, decisiones bastante racionales, que tienen que ver con cómo se para una mujer frente a el contexto que tiene, las opciones que realmente tiene, y a partir de eso toma las decisiones, más que una idea moral que, como vimos, ha sido apenas una parte de esta presentación, ¿no es cierto? Son menos las que están como más atadas a la idea de que las mujeres tienen que cuidar sí o sí, que las que realmente están mirando otras opciones, pero van tomando las decisiones en relación con lo que realmente obtienen. Entonces, volviendo a la pregunta inicial sobre cuáles son las posibilidades de desfamiliarizar el cuidado infantil, vemos entonces, a partir de esta investigación, que lo que tenemos es una desfamiliarización, o sea, un sacar de las familias, estratificada por clases sociales y también fragmentada. Por un lado, hay una enorme desigualdad en las coberturas de los servicios públicos. Entonces, no toda la población accede a iguales servicios ni cuenta con los mismos derechos. En la Ciudad de Buenos Aires, les decía, la Constitución habilita estos reclamos judiciales que está haciendo ASIG, pero en otras provincias tal vez no tendría de dónde agarrarse con una norma que realmente les esté garantizando o esté mencionando como garantía el acceso a partir de los 45 días. Y además, no todos los servicios son iguales. Entonces, hay una enorme fragmentación de posibilidades de acceder a uno u otro tipo de servicios. Hay diferencias entre los servicios educativos y los servicios asistenciales. Los educativos tienen sus maestras, su supervisión, sus sistemas de regulación desde el Estado. Los asistenciales muchas veces no sabés, dicen algunas educadoras, qué pasa adentro, ¿no? O sea, no hay quien regule, no hay quien controle. Hay un enorme desencuentro entre la oferta y la demanda. La oferta se siente a veces muy satisfecha cuando logró cubrir la sala de 5, pero la demanda de estos servicios está necesitando a veces el jardín desde mucho antes y a veces necesita doble turno y solo tiene simple turno, como en el caso de la mayor parte del país. Y esto nos va dando esta suerte de estratificación que les decía. Entonces, los sectores populares vemos un alto grado de familiarización del cuidado, más madres de tiempo completo que en los otros sectores, menos mujeres que trabajan. También hay algunas ayudas de la comunidad con contraprestación a familiares y en algunos casos, como en la Ciudad de Buenos Aires, una imparable lucha por obtener servicios, ¿no es cierto? Como obtener los servicios, buscar la vacante, las mujeres caminan, dan vueltas, van, vuelven, van a buscar la carta al juzgado, hacen sus maniobras, van, averiguan, hablan en las plazas, o sea, hay una recurrencia sobre el tema en las mamás de chicos muy chiquitos. En los sectores medios y en los trabajadores formales pueden estar accediendo porque tienen mayores ventajas comparativas a veces de acceso a información o de servicios o de derechos, los pocos cupos provistos por el Estado o bien los sistemas de cuidado que están asociados al trabajo formal y que suceden con más frecuencia entre los trabajadores formales que informales, que son los que más cundan en los sectores populares, y también las familias que siempre está la abuela, la madre, el tío, la hermana, que ayuda a el cuidado de los chicos. Y en los sectores medios y altos hay un mayor acceso y además hay una superposición de servicios mercantilizados. A la mañana va al jardín privado y a la tarde lo retira la empleada, le da el almuerzo y se queda con él toda la tarde. Entonces ahí
se va viendo como muy fuertemente cómo esto que nos parecía una organización privada, doméstica, individual, que cada una más o menos hacía lo que podía con el cuidado, tiene una importante impronta social, económica e institucional, que por eso lo llamamos organización social del cuidado, ¿no es cierto? Nos va permeando las diferentes clases sociales, va generando diferentes formas de organizar el cuidado y a veces reproduce las desigualdades al no estar todavía cubiertos a partir de oferta de un servicio público estatal gratuito para toda la gente que lo necesita para poder trabajar. Entonces vemos en esta organización del cuidado que la oferta de los servicios públicos es una variable muy significativa en la organización del cuidado infantil y también en las representaciones sobre a quién le compete el cuidado infantil. Cuanto menos oferta hay, más las mujeres siguen considerando que es solamente su propia responsabilidad la de cuidar a los chicos. Cuando hay servicios, las mujeres ya se animan a pensar que ese cuidado puede ser compartido con otras instituciones. Para finalizar, les cuento una hipótesis que surgió a partir de todas estas entrevistas, porque era muy fuerte esta idea entre todas nuestras entrevistadas, que es que el cuidado no se percibe todavía como un derecho universal. No hay ninguna mujer que me haya dicho con todas las palabras o con las que tuviera, pero que esta fuera la idea que estuviera detrás, que los chicos tienen derecho a acceder a un servicio de cuidado y a ellas a compartir ese cuidado de sus niños y niñas con otras instituciones, sino que van percibiendo una suerte de derecho fragmentado en relación con el perfil de los beneficiarios del cuidado. Entonces, volvamos al caso de Carla. Carla utilizó su idea, su situación de víctima de violencia doméstica para poder acceder a una vacante en un colegio. Otras van especulando, bueno, como yo soy madre soltera y trabajo, creo que me corresponde una vacante, porque eso es en lo que más se fijan. Y así cada persona va tomando como una partecita de su identidad, que es lo que para ellos les va a permitir acceder al derecho para el cuidado de sus chicos, y va construyendo una estrategia en función de eso. Vemos entonces que aun cuando no siempre el cuidado se percibe como una idea que solamente corresponde a las mamás, lo que sigue permaneciendo como una responsabilidad absolutamente femenina y maternal es la posibilidad de conciliar las responsabilidades de familia y trabajo. Entonces, se hace lo que se puede para los cuidados y tal, pero la que hace lo que puede con esa conciliación y con ese ver cómo me arreglo para que los chicos estén cuidados, siguen siendo las mamás, seguimos siendo las mamás. El cuidado todavía no se percibe como una corresponsabilidad social, donde hay otras instituciones, donde hay otros sujetos, donde los papás también tienen bastante para aportar y no solamente llevarlos a andar en bicicleta y ayudarnos un rato mientras nosotras nos ocupamos de los otros chicos, ¿no es cierto? Entonces, como una idea de una repartida, de una distribución más justa en términos de género y en términos sociales para todos y para todas. Vemos entonces que frente a este escenario los desafíos actuales en relación con el cuidado infantil no solo interpelan las vidas de las mujeres, sino que realmente nos están interpelando las políticas sociales y qué como Estado se puede ofrecer realmente a la sociedad, a la comunidad, a las familias, a las mujeres, para que puedan realizar sus tareas de malabaristas con un poquito más de holgura. Nos interpela también la legislación, que está muy atrasada en algunas de nuestras provincias y que definitivamente todavía no está garantizada allí donde se legisla para el bienestar y el cuidado de los chicos, y está interpelando crecientemente el Poder Judicial, con las demandas de abuso de los chicos en los espacios públicos, con las exigencias de vacantes en fueros judiciales y quizás con otras estrategias que van a ir apareciendo y que podamos ir descubriendo juntas.
vemos entonces si un poquito la invitación es a que cuando recibamos este tipo de información, de denuncias y tal, podamos darnos cuenta que hay una profunda raíz de desigualdad de género que está llegando por ahí a nuestro escritorio con una lógica que tiene que ver con los derechos de los niños, pero que también tiene que ver con los derechos de las mujeres. Así que bueno, muchas gracias, hasta acá la presentación. Voy a poner la cámara, estoy abierta a preguntas y tengo después un regalito para unas fotos para compartir con ustedes. Va a ver cómo pongo la cámara. ¿Estamos bien? ¿Cómo pones la cámara? Sí. Estudiamos mucho, pero no sabemos mucho cómo manejar esta... Ahí está. Hola. Sí, ya me había dado cuenta que aparece... Buenísimo. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos para poder conversar? Se puede, ¿no? Uy, desapareció. Hace preguntas. Sí, sí. Y que la pueden volver a poner. Sí, las quiero volver a poner. Sí, no, además, mira, ya tenés una pregunta. Sí, San Martín. Sí, en primer término agradecerte porque realmente fue, además de amenísimo, brillante el planteo. Y lo que está, bueno, a mí en lo personal me horrorizó. Yo tuve mi último hijo en el año 85 y pasé esa situación, y ver que estamos igual o peor es terrible. Pero lo que pensaba es que creo que el planteo tuyo, o sea, lo que nos despierta es la cantidad de funciones de reproducción social del hogar y de la familia que están naturalizadas como propias de las mujeres y además como individuales del hogar, individuales de la familia. Pensaba en el cuidado de los ancianos, pensaba en cantidad de cosas que esto que vos traes es como que nos despierta a un mundo de la reproducción social del hogar, que está como asumido que bueno, que es un tema individual, que si uno consigue alguna ayuda es un beneficio particular y no hay una mirada social sobre este tema, ¿no? Y bueno, en ese sentido quería agradecerte porque me parece que este despertar sobre este tema nos abre la mirada sobre un montón más de temas donde están pasando las mismas cosas. Así que bueno, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Realmente, bueno, nada, comparto tu perspectiva y te agradezco mucho y me alegra que haya sido ameno a pesar de estar lejos y sin... Invisible. Pero sí, básicamente es esa la idea, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado y trabajaba en la Universidad de San Martín, ahí por donde estás vos, y había una compañera mía en la oficina que ella hacía su tesis de doctorado sobre motoqueros. Se divertía un poco más que yo, les cuento, porque se subía a las motos con los muchachos, iba por toda la ciudad, pero ella tenía un hijo chiquito, igual que yo, y en algún momento me dijo: ay, Eleonor, yo siempre pensé que este era un problema mío, y que era un problema individual, y que era yo que no me lograba organizar bien, y ahí veo que es todo un problema social, ¿no? Así que sí, efectivamente esa es un poquito la propuesta. Me alegra que haya podido transmitirla más o menos bien. ¿Alguna otra colega o colega? ¿Se nos fueron los muchachos? Sí, no sé si me escuchan. Hola. Sí. ¿Hola? Acá Sí. de Rawson. Hola, sí, de Chubut. Uy, hola, qué lejos. Como un poco... me siento como extraña hablando. Bueno, básicamente primero te quería hacer el comentario de que yo soy psicóloga, pero fui docente y sobre todo de jardín mucho tiempo, con lo cual esto que decías de las panzas, ¿no? De que se presentaban a los jardines solicitando ya embarazadas una vacante para dentro de 2 años, 3 años, es sumamente frecuente, solía pasar permanentemente. Y que bueno, eso muestra un poco la desesperación y la necesidad justamente de tener un espacio para poder pensar en la posibilidad de desarrollarse no solo desde un punto de vista profesional, sino también un espacio propio, ¿no? Porque en todo el planteo que vos bien hacías,
noto que todo era pensado desde un punto de vista femenino, o sea, el hombre jamás aparentemente se plantea este tipo de problemáticas acerca de qué vamos a hacer con los chicos, dónde los vamos a ubicar, cómo vamos a hacer para pensar en nuestro futuro como familia, porque creo que la mujer hoy no solo intenta desenvolverse o desarrollarse o bueno, llevar adelante una profesión, sino que la necesidad económica es muchas veces la que lleva a que sean los dos los que tengan que seguir trabajando, más allá del interés personal de cada uno. Eso por un lado, y por otro lado pensaba en esta problemática que existe en cuanto a que muchas veces estos planes que hay de ayuda económica, sobre todo para las madres y sobre todo para la cantidad de hijos que tienen, hace que exista un gran incremento también en tener hijos, y que digamos la demanda no se relaciona con los servicios que ofrece el Estado, o sea, la cantidad de jardines que hay a disposición para que estos chiquitos puedan estar escolarizados. Nada, comparto, es una exposición, digamos, brillante la tuya, y quería simplemente hacer el comentario de que pienso de la misma manera, y que pienso también, como soy psicóloga, que existe como un beneficio secundario de la enfermedad, un poco esto que decías, ¿no? De cómo una problemática grave como es la violencia doméstica puede transformarse en un recurso para obtener otro beneficio. Simplemente eso. Totalmente. Muchas gracias por tu comentario y por ampliarnos la información desde Chubut. ¿Alguien más? Les paso del loop las fotos. No, me da pena. ¿Alguien estaba levantando la mano por ahí? Bueno, les voy a hacer una propuesta. Voy a pasar unas fotos que duran poquito tiempo y vamos conversando, y si alguien quiere mientras tanto hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, levanta la mano y puede, ¿ok? Vamos a ver si puedo hacer esa... Lo que va a volver a pasar es que ustedes no nos van a ver a nosotros, pero nosotros los vamos a ver, así que ustedes pueden decir Chubut, por ejemplo, y hacer la pregunta o hacer el comentario. Y ¿sí? nosotros les escuchamos y los vemos, ¿está? Les cuento... A ver, esperen, antes de que me dejen de ver, quiero mostrarles el libro. ¿Dónde está? Eso. Bueno, gente... Este es el libro que les decía, que les puse ahí el link, el vínculo, y es... ¿Cómo es esto? A ver, la cámara me toma, como dicen en la tele, no. Bueno, en todo caso, ahí está, bueno, todo publicado, tiene unos artículos muy interesantes también de otras autoras, y tiene lo que vamos a ver ahora, que es un ensayo fotográfico sobre el cuidado infantil, que de alguna manera lo que buscábamos era... esto que van a estar viendo ahora cuando ya nos retiremos de la cámara y vuelva la pantalla de la computadora, y es ponerle cuerpo al cuidado, ¿no es cierto? Todo lo que hablamos tiene, bueno, muchas palabras, algunas ideas, algunos datos y tal, pero el cuidado también tiene mucho que ver con una forma de poner el cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando es con chicos tan chiquitos. Entonces queríamos darle ese contexto y esa imagen, y un colega sociólogo, fotógrafo, nos hizo este bonito ensayo fotográfico que se va viendo las diferentes imágenes que tienen que ver con el cuidado, y que lo hemos denominado coreografías del cuidado. Vamos entonces a buscarlo. Acá. El disco. Store and Go. Ahí está, gracias. Bueno, disculpa. Gracias. ¿Tiene audio o no? No tiene audio, así que podemos conversar.
mientras tanto. Y van pasando como capítulos, ¿no? ¿Qué es cuidar? Bueno, es limpiar, es alimentar, es vestir, ¿no? Un papá vistiendo a su nene para que no digamos que somos solo las mujeres. Lo que pasa es que lo hacemos más tiempo y tenemos un poco más la responsabilidad, como decía la colega de Chubut. Una maestra alimentando, el cuidado, acá también una maestra, ¿no? El cuidado se da en la casa, pero también se da en el ámbito público, como decíamos, ¿no? No solo en la casa. También la maestra en el jardín de infantes, ¿no? La cantidad de situaciones donde realmente hay una idea, poner el cuerpo muy importante, ¿no? Por eso la idea de la coreografía. ¿Le suena? Una hermana limpiándole los piojos a su hermanita, ¿no es cierto? Ahí lo descubrió en el baño, viste, lavándole la cola a un bebé. Jugar, enseñar, también es cuidar, ¿no? Hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que mirar a los chicos, escucharlos. Bueno, si no hay, terminamos este loop y si no hay más comentarios, quedamos totalmente atentos a lo que puedan querer después compartir o conocer o algún trabajo que quieran también que compartamos. Estamos en Buenos Aires, nos pueden conectar en el Fondo de Población de Naciones Unidas o a través de las colegas de la Corte, de Gabriela, Pastorino, etcétera. Eleonora, ¿podrás repetir después el link al libro? Sí, con mucho gusto. Vamos a verlo, gracias. Bueno, dale. De todas maneras, Silvia, no te hagas problema porque el video, la grabación de Leonor la vamos a tener, la vamos a bajar, vamos a tener la grabación y hasta la vamos a subtitular. Así que esto es material que la oficina va a pasar, quédense tranquilas. No mañana, lo estamos haciendo lentamente, pero todas estas grabaciones ya las estamos, de hecho ya estamos trabajando con la primera, la de Natalia, estamos subtitulándola. Bueno, la verdad que agradezco enormemente esa movida, porque para quienes estamos por ahí ni lejos ni cerca y días como hoy que están cortados los accesos por la CTA, a veces se complica la venida de la gente y es buenísimo que se pueda contar con el material. Gracias. Sí. Bueno, igual está, qué linda esta foto, miren. Sí, está en nuestra página de internet del UNFPA, el Fondo de Población de Naciones Unidas, que es el UNFPA. Si buscan UNFPA Argentina, ahí está el libro, Las lógicas del cuidado infantil. Y si no me pueden escribir, mi mail es mi apellido, que es faur@unfpa.org y les mando el link. Si tienen interés en que les consiga un ejemplar impreso, también puedo hacerlo, Silvia. Así que bueno, ahí nos ponemos en comunicación si lo necesitan antes de recibir el... ¡Ah, qué maravilla! Ahí está apareciendo, miren, pero esto claro. Es mejor que la tele. Ese es Ricardo. ¡Qué bien! Ese es Ricardo. Bueno, ahí está. Gracias, Ricardo. De nada. Bueno, gente, muchísimas gracias. Fue un placer enorme. Me sentí cerca a pesar de estar un poquito lejos. Sí. Bueno, nos vemos entonces en la próxima vez a fines de junio. Y de todas maneras, bueno, todo este material lo vamos a hacer llegar, quédense tranquilos. Bueno, Nada, nos desde Chaco, despedimos. Muchas gracias. Desde Chaco, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Chaco. Gracias a todos. Mandamos saludos acá desde Córdoba. Gracias. Gracias, Córdoba. Chao, gracias. Chao, saludos a Córdoba. Ya me encantó. Los quiero.
Chao, Ricardo, muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias. De nada, buenas tardes a todos, gracias. Chao. Ya te-